La filosofía de la antigüedad no se limitaba a ser una disciplina teórica, era una forma de vida. Los textos de Platón, Epicteto o Marco Aurelio no se escribieron para adornar bibliotecas, sino para transformar la mente y el ser de quien los escuchaba o leía. Los filósofos griegos y romanos no solo enseñaban conceptos abstractos, sino que desarrollaban ejercicios espirituales para transformar la vida diaria, para transformar el ser mismo. En este episodio exploraremos estos ejercicios y cómo, a través de ellos, se logra una profunda transformación del ser. La expresión ejercicios espirituales designa prácticas mentales, morales y contemplativas cuya meta es transformar a la persona, al sujeto. En conjunto, los ejercicios espirituales implican una metamorfosis de la personalidad. Se trata de un cambio de visión y de una conversión que afecta a la totalidad de la existencia. Por ello, la filosofía aparece como terapia de las pasiones y un verdadero arte de vivir. No se limita al conocimiento abstracto, sino que busca aumentar nuestro ser y hacernos mejores. Los antiguos maestros no escribían para informar, sino para formar el espíritu. Por eso hablaban de ejercicios espirituales. No eran simples gimnasias del intelecto, implicaban la imaginación, la sensibilidad, la voluntad. Eran caminos concretos que conducían a nuestra metamorfosis. La filosofía se entendía como un arte de vivir una travesía que nos hace pasar de un estado inauténtico, poblado de temores y deseos confusos, a otro donde el ser se amplía, se serena y se vuelve más lúcido, se eleva. Un primer ejercicio es el de escapar del tiempo. Cada día, por ejemplo, debemos emprender el vuelo, escapar del tiempo, despojarse de las pasiones y de las vanidades. Superar las falsas vanidades que nos rodean como una enfermedad crónica, huir de la maledicencia, liberarse de la pena y del odio, amar a todos los hombres libres. Estas palabras, que recuerdan a Marco Aurelio, nos instan a desconectarnos del ruido interior y a centrarnos en lo esencial. Para lograrlo es preciso vivir en el instante. El estoicismo propone el concepto de atención, el cual nos enseña a vigilar continuamente nuestro espíritu, nuestro pensamiento, a discernir lo que depende de nosotros y lo que no. Invita a concentrar nuestra vigilancia en un breve instante siempre soportable, a dejar que pasado y futuro se desvanezcan y a abrir la conciencia a una perspectiva cósmica. Es decir, es necesario transformar nuestra perspectiva vital. La práctica estoica concreta consiste en centrarse en el instante presente. La atención al presente es la actitud fundamental del estoico, una vigilancia continua de nuestra voz interna. Este ejercicio propone liberarse de las pasiones provocadas por un pasado o un futuro que no dependen de nosotros, pensar lo que depende y lo que no depende de nosotros, abrir la conciencia a una elevada conciencia cósmica y descubrir con ello el valor infinito de cada instante. En este sentido, la atención al momento presente es uno de los secretos de los ejercicios espirituales que nos ayudan a escapar del tiempo. Con esta práctica de la atención estoica, entonces cada momento, cada instante, revela su valor infinito y nos eternizamos en el tiempo. Otro ejercicio es la libertad interior, misma que exige una conversión de la mirada. Todas las escuelas coinciden en que la infelicidad nace de deseos desordenados y temores exagerados. La filosofía antigua, por tanto, educa para que deseemos solo el bien que está en nuestras manos y aceptemos, con indiferencia, lo que no depende de nosotros. Esta inversión del punto de vista, es decir,
lo que implica que no debemos juzgar los acontecimientos según nuestras pasiones, nuestros deseos, sino entenderlos a la luz del destino y de la naturaleza universal. Nos lleva a pasar de una visión humana a una visión cósmica y natural del universo, lo cual no es sino la conversión que la filosofía antigua propone. Esta transformación impacta en nuestra vida entera y nos abre a la serenidad. Antes de esta transformación filosófica, el hombre vive en un estado de inquietud difusa, desgarrado por sus pasiones, sin existencia verdadera. Con esta transformación, nos abrimos paso a una existencia auténtica. Todas las escuelas antiguas coinciden en que puede liberarse de ese estado y transformarse. Los ejercicios espirituales nos invitan a construirnos de esta manera, a esculpir nuestra propia estatua, arrancando lo superfluo para encontrar lo esencial, y a abandonar las pasiones que nos esclavizan. En este camino, el filósofo vive siempre entre dos mundos. No es sabio ni ignorante, sino alguien que se ejercita cada día para transformar su mirada y su ser. Ese es el filósofo antiguo y el verdadero filósofo de nuestros tiempos. En los textos estoicos antiguos, recogidos por Filón de Alejandría, se enumeran los componentes de algunos ejercicios que integran una especie de terapia de las pasiones: la atención, la meditación, la rememoración de lo beneficioso, la lectura, la escucha, el estudio, el examen en profundidad, el dominio de uno mismo y el cumplimiento de los deberes. La meditación implica memorizar la regla de vida y representarse de antemano los males posibles, por ejemplo, la pobreza, el sufrimiento o la muerte, para entender que no son males, sino partes del orden natural y poder enfrentarlos con serenidad. En la fase intelectual, los ejercicios de lectura y estudio alimentan la meditación. Los textos de los maestros y la enseñanza oral se convierten en materiales para transformar la mente. Los ejercicios de meditación y memorización dominan el discurso interior y ordenan el pensamiento gracias a sentencias de poetas y filósofos, gracias a máximas que siempre es bueno tener a la mano para controlar las emociones y los impulsos. Por ejemplo, aquella máxima de Marco Aurelio que nos hace indestructibles: las cosas no tocan el alma. Incluso el estudio de los astros se convierte en ejercicio espiritual, pues nos invita a entender los objetos celestes desde el punto de vista del todo y a acostumbrarnos a contemplar cada acontecimiento desde la perspectiva del cosmos. La meditación, a su vez, consiste en aprender de memoria la regla de vida, en representarse de antemano por las mañanas una planeación de las acciones del día, y por la noche se revisan las faltas y los progresos. El conjunto de estos ejercicios culminan en la acción. Practicamos la indiferencia frente a lo que no depende de nosotros, el autocontrol y el cumplimiento de nuestros deberes. Plutarco escribió tratados sobre la cólera, la tranquilidad del alma o el amor fraterno. Séneca, sobre las buenas acciones, la ociosidad o la envidia. La clave es empezar por lo sencillo, y como un atleta que fortalece su cuerpo, se robustece nuestra alma hasta que el hábito forma parte de nosotros. Otra vía de transformación era a través del ejercicio de la contemplación de la naturaleza y del cosmos. Para los epicúreos, conocer los fenómenos celestes tenía como fin la ataraxia, convencerse de que los dioses no rigen el mundo y de que la muerte no es una desgracia. Lucrecio habla de la divina voluptuosidad que le invade cuando contempla cómo se abren las murallas del universo y el mundo infinito se despliega ante sus ojos. Filón describe al sabio que, aunque su cuerpo esté atado a la tierra, da alas a su alma para recorrer el éter y mirar el sol, la luna y las estrellas, celebrando cada día como una fiesta.
Plutarco ve el mundo como el más sagrado de los templos y asegura que la existencia del virtuoso, espectador de astros, ríos y montañas, rebosa serenidad y alegría. Marco Aurelio invita a imaginarse a gran altura para ver de una vez el inmenso espacio y despreciar así la pequeñez de los asuntos humanos. Séneca afirma que el alma se eleva entre los astros y puede reírse ante el lujo de los ricos, comprendiendo desde lo alto lo ridículas que son las fronteras y guerras de los hombres. En ese vuelo alcanzamos la visión de la totalidad. Dejamos de respirar solo el aire que nos rodea y empezamos a copensar con el pensamiento universal. Otro ejercicio espiritual es el diálogo. Con Sócrates, la conversación se transformó en un llamado al despertar. No importaba el tema, sino la transformación del interlocutor. Quien hablaba con Sócrates, como el caso de Alcibíades, terminaba rindiendo cuentas de su vida presente y pasada. En su apología, Sócrates reprocha a los atenienses que cuidan de la fortuna y del honor, pero descuidan su pensamiento y su alma. Su misión, dice, es convencer a cada ciudadano de que cuide menos lo que tiene y más lo que es. Por eso el diálogo socrático es un examen de conciencia que remite a su divisa «Conócete a ti mismo». Sócrates practicaba también el diálogo consigo. En Potidea permaneció un día y una noche concentrado en sus pensamientos. Antístenes afirmaba que el mayor beneficio que le diera la filosofía es poder conversar consigo mismo. Solo quien sabe encontrarse consigo puede encontrarse con el otro. Por eso, todo ejercicio espiritual es, en el fondo, dialógico. Los diálogos de Platón son modelos de ejercicios espirituales. No pretenden exponer doctrinas, sino inducir una disposición mental. Cada respuesta se fundamenta en lo que el interlocutor reconoce saber. Platón nos obliga a cambiar de perspectiva. El diálogo es una lucha amistosa que nos induce a descubrir nuestras propias contradicciones. Lo esencial no es la solución de un problema, sino el camino recorrido juntos. Los diálogos pretenden formar, no informar. Funcionan como ejercicios porque conducen a la conversión del interlocutor y ejercitan el pensamiento puro, desviándolo de lo sensible hacia el bien. Por último, los filósofos antiguos se ejercitaban en la muerte. Para los antiguos, filosofar es aprender a morir. Sócrates murió por fidelidad al logos. Sócrates prefirió morir antes que traicionar la voz de su conciencia. En el Fedón afirma que quienes se tienen por filósofos se ejercitan para morir, y que la idea de la muerte no les inspira espanto. Aprender a morir es separar el alma del cuerpo, acostumbrarla a recogerse en sí misma, liberarla del punto de vista pasional y elevarla a la perspectiva universal del pensamiento. Platón describe que el ejercicio de la muerte es un cambio de perspectiva. Nos enseña que los asuntos humanos son pequeños y que la vida y la muerte deben contemplarse desde la totalidad. Al elevar el pensamiento al nivel del logos, al pensamiento universal, el filósofo muere a su individualidad y adquiere grandeza de alma. Pensar en la muerte confiere a cada instante un valor infinito. Marco Aurelio decía que vivamos cada día como si fuese el último. Epicteto aconseja tenerla siempre presente para no ser asaltados por pensamientos bajos ni deseos desordenados. Montaigne, siguiendo a Séneca, dice que quien ha aprendido a morir ha desaprendido a servir, a ser siervo de tus miedos, por ejemplo. Los epicúreos recuerdan que cada día debe recibirse como un don, y los modernos, como Heidegger, ven en la anticipación de la muerte la clave de la autenticidad. Todas estas prácticas, huir del tiempo, la atención al presente, ser indiferente a lo indiferente, convertir la mirada, meditar y estudiar, entrenar el pensamiento, contemplar el cosmos, dialogar con otros y con uno mismo, prepararse para la muerte, perseguían una misma meta, mejorar y realizarse.
Las escuelas coincidían en que el hombre, antes de ejercitarse, está preso de las pasiones, pero que mediante la disciplina puede transformarse y recuperar su verdadera naturaleza. La analogía con el entrenamiento físico es clara. Así como el atleta da vigor a su cuerpo, el filósofo moldea su alma, transforma su paisaje interior y su visión del mundo. Día tras día se esculpe a sí mismo, arrancando lo superfluo para que aparezca la estatua oculta en el bloque de mármol. Al liberarse de las preocupaciones y deseos que lo alienan, deja de ser una individualidad egoísta y se abre a la universalidad y la objetividad. En eso consiste la filosofía antigua en tanto alta sabiduría, no en discursos brillantes, poses, vitrinas y bibliotecas, sino en una vida práctica, transformada, y en nuestros tiempos la filosofía vive en los ejercicios que practicamos día a día. Al leer, meditar, dialogar, contemplar la naturaleza o prepararnos para la muerte, no hacemos más que seguir una senda milenaria en un vuelo cotidiano que nos devuelve a lo esencial y nos enseña a vivir en armonía con nosotros mismos y con el cosmos. Esto es, con una auténtica conciencia cósmica puesta en ejercicios día a día, o como dice el poema, golpe a golpe, verso a verso.